aspecto medioambiental, por sus condiciones de higiene diferentes a los estratos socioeconómicos altos. El acceso a la salud, un tema bien importante en nuestro país, es bien diferente. Los estratos socioeconómicos altos tienen mayor acceso que el que no tiene los estratos socioeconómicos bajos, por ejemplo. La red social y el estilo de vida. Quien creyera, por ejemplo, la obesidad. La obesidad es más frecuente en los estratos socioeconómicos altos o bajos. Los estratos socioeconómicos bajos, porque a pesar de sus condiciones, comen peor. Y la obesidad es vista como un amortiguador de su condición. Ven como las madres de familias de estratos socioeconómicos bajos, y hago aquí un paréntesis para insistir que todos los términos que utilizamos en este momento son desde el punto de vista médico, de influencia de enfermedad, alimentan o sobrealimentan a sus hijos muchas veces. Entonces, hay más obesidad en los estratos socioeconómicos bajos. Luego, todas estas variables influyen sobre el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, en general, y en particular en enfermedades autoinmunes. Luego, de ahí la importancia de pensar en esto. Porque muchas veces nosotros registramos el estrato, pero no vemos lo que hay detrás del estrato. Y es muy importante. Los estratos socioeconómicos altos tienen riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, los bajos ciertas enfermedades. Y eso es importante desde el punto de vista de la salud pública. Bueno, muy bien. Vamos a los factores genéticos. Este es un diagrama de Venn que hicimos hace más de 10 años. Nosotros nos habíamos dedicado durante mucho tiempo a estudiar estos tres fenotipos. Y pues aquí hay un sesgo porque nuestra especialidad de base es la reumatología. Luego vemos pacientes con artritis, con lupus y con síndrome de Sjögren. Lo interesante aquí es que esta figura muestra cómo hay polimorfismos genéticos que son comunes a varias enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? Independientemente del nombre, importante es el concepto, polimorfismos que influyen sobre lupus, artritis y Sjögren. Hay polimorfismos que solo influyen para algunas y hay polimorfismos que son específicos. Y esa es la genética de las enfermedades autoinmunes, pero óigase bien, la genética de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay muchos genes comunes y algunos específicos para una enfermedad. Por ejemplo, el gen de la insulina, hay polimorfismos en ese gen que se asocian con diabetes autoinmune. Pero ese gen, ustedes creerían, se asocia con la artritis reumatoide, por ejemplo. Ok, controversia, ¿tú qué crees? Que sí, ¿por qué no? ¿Cierto? En este caso, no. Teorema de Bayes para la próxima vez, el caricello, ¿por qué sí o por qué no? Pero en este caso, no. El gen de la insulina hasta la fecha no ha sido asociado con la artritis reumatoide. Pero el HLA, por ejemplo, el de la artritis reumatoide, que es HLA DRB10404, ¿crees que se asocia con la diabetes? Sí, ¿tú? Sí, teorema de Bayes, la contraparte. Perfecto, funcionó muy bien. En ese caso sí. O sea, el mensaje es, tomando este ejemplo simple, hay genes que son comunes para muchas enfermedades, no los genes, su polimorfismo, y polimorfismos que son específicos para una sola determinada enfermedad. ¿Está claro ese concepto? ¿Atrás está claro? Los que juegan parqués atrás, ¿está claro? Bien. Ok, este es un metaanálisis que hicimos de varios que habíamos hecho, en donde mostramos cómo en América Latina, que nos importa como población, hay polimorfismos que se asocian con diferentes fenotipos, así de sencillo. DRB10405 con diabetes, con artritis, con hepatitis, DRB10301 con lupus, diabetes, síndrome de Sjögren, DQB10201 con diabetes, Sjögren, hepatitis autoinmune. Entonces, vuelvo a mi frase provocativa. Le puedes decir al colega internista o al profesor de sala de medicina interna, profe, hoy en clase aprendí que la hepatitis autoinmune es la misma cosa que el síndrome de Sjögren. Falso. No.
desde el punto de vista inmunopatológico. ¿Estamos? Ok. Esto es acerca de la ancestría, no me voy a demorar en esto. Y el fin último, ya hemos revisado cómo la tautología autoinmune se apoya en 10 argumentos: preponderancia femenina, signos y síntomas compartidos, poliautoinmunidad, autoinmunidad familiar, la severidad en función de edad de inicio, fisiopatología similar, agentes medioambientales, influencia de la ancestría, factores genéticos comunes, y el último, y no menos importante, es que el tratamiento de todas estas enfermedades es muy parecido. Antes de que llegaran los biológicos, ¿alguien sabe qué es eso? ¿Sabes qué son los biológicos? ¿No saben? Los medicamentos hoy en día se clasifican en dos grandes grupos: los que se llaman medicamentos de síntesis, la aspirina, síntesis química, el metotrexate, por ejemplo, y medicamentos biológicos que se hacen por metodología de ADN recombinante, que son los agentes en su gran mayoría monoclonales o en su totalidad, dirigidos contra un blanco específico. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, una de las citoquinas que juega un papel muy importante y nefasto es el factor de necrosis tumoral, ¿de acuerdo? Hoy en día hay biológicos, o sea, agentes monoclonales dirigidos únicamente contra el factor de necrosis tumoral. Entonces uno le aplica a los pacientes una inyección semanal o mensual de un monoclonal contra el factor de necrosis tumoral. Esos son los medicamentos que se llaman biológicos, ¿de acuerdo? Que han revolucionado la terapéutica de las enfermedades crónicas. Sepan que la dislipidemia, hay biológicos para el tratamiento de la dislipidemia, o sea, monoclonales dirigidos contra moléculas del metabolismo lipídico que favorecen la mejoría de estos pacientes. Luego, lo que estaba diciendo es que antes de que tuviéramos los biológicos, a todos los pacientes les dábamos ciclofosfamida, metotrexate y prednisona. Y todavía sigue siendo cierto eso, indiscriminantemente. Y a todos les sirve más o menos. Hoy aún con los biológicos, hay biológicos que les damos a todos los pacientes. Mencioné uno, el rituximab, depresión de linfocitos B, CD20. Les sirve para muchas enfermedades. Luego, este es un argumento de mucho peso para sustentar la tautología autoinmune. Muy bien. Entonces, para concluir, muy bien. La heterogeneidad, es decir, la diferencia que hay entre las enfermedades autoinmunes, por supuesto que se basa en resultados epidemiológicos, patológicos y de diagnóstico. Paciente que tiene niveles de glicemia por encima de 124 miligramos por ciento, que tiene anticuerpos anti-GAT65, anti-IA2 y anti-insulina, que ha hecho cetoacidosis, ¿qué enfermedad tiene? Diabetes autoinmune, y es un niño de 6 años. Tiene diabetes autoinmune, punto. Ese paciente no cumple ningún criterio para artritis reumatoide, son criterios para diabetes, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de criterios diagnósticos. Cada enfermedad tiene sus propias manifestaciones y sus propios criterios de diagnóstico, pero los mecanismos que hay detrás de que el daño tisular se lleve a cabo, todos los mecanismos, por lo menos los 10 que hemos argumentado, son similares y son compartidos entre las enfermedades autoinmunes. ¿Eso está claro para ustedes? ¿Atrás está claro? Esa es la tautología autoinmune. Ahora bien, la identificación de los mecanismos comunes de las enfermedades autoinmunes, es decir, el estudio de la tautología autoinmune, no solo sirve para pegarse la madrugada un viernes cualquiera y asistir a una clase, sino sirve para muchas cosas más. Sirve para la comprensión de las enfermedades, que es lo más importante. Ustedes, coleguitas, se tienen que distinguir del que está en Farmatodo a las 12 de la noche un sábado.
Por favor, esfuércense por eso. Porque si tú vas a Farmatodo un sábado a las 12 y le dices al que está al frente del mostrador que te dio una diarrea, o que tienes un dolor de cabeza, o que tienes una gripa, ¿qué dices? No, en Farmatodo no creo que te digan eso. Estás a un nivel mucho más inferior. Te van a decir, te van a dar un antidiarreico, o te van a dar un analgésico, o te van a dar un antihistamínico para los síntomas y el tratamiento paliativo de la gripa. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo digo porque yo estaba en Farmatodo y he visto llegar mujeres, una vez me pasó, que sencillamente le contaban del mostrador que su hijo estaba con una diarrea desde hace 3 días, que qué le daba. Y el tipo sacó y le dio su tratamiento perfecto. Y ustedes, como nosotros, tenemos que distinguirnos. En otras palabras, tenemos que exceler, ¿de acuerdo? Y ser realmente profesionales de la salud, no tecnócratas de la salud. En eso hay una diferencia grandísima. Y desafortunadamente por muchas condiciones laborales, sociales, académicas, etcétera, etcétera, los médicos tendemos muchas veces a dirigirnos hacia la tecnocracia que hacia la profesión y a la nobleza de nuestro rango, que es el de ser realmente médicos. Luego, la comprensión de los fenómenos de la salud es lo que nos hace realmente médicos. Y para comprender esos fenómenos de la salud, hay 2 aproximaciones: la observación clínica detallada y el estudio. No hay más. Cuando digo observación clínica detallada, me refiero a todas las expresiones de la medicina, incluyendo las quirúrgicas como las clínicas. Luego, la comprensión de la tautología autoinmune va a facilitar una nueva taxonomía. Estas enfermedades las estamos tratando de clasificar de una forma diferente. Va a permitir predecirlas, que es el reto. Jamás en Farmatodo o donde tú consultes que te den una Coca-Cola te van a prevenir absolutamente nada. Los médicos sí tenemos que ser capaces de hacerlo. Vamos a predecirlas. Hoy en día somos capaces de saber quién está a riesgo y quién no. Y desde el punto de vista práctico, vamos a descubrir nuevos blancos terapéuticos. Vamos a saber qué paciente se debe tratar de una manera y qué paciente de otra. Lo que se llama la medicina personalizada, que es hacia donde debe girar la medicina hoy en día, en el contexto de la medicina translacional. ¿Está claro para atrás? ¿Para ti está claro? ¿Para ti? Perfecto. Puedo morir en paz. Muchísimas gracias. Sí, dale.